Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. Ok, genial, genial chicos. Entonces, primero, como ven en el título, va a ser un repaso. Vamos a ver preguntas. Vamos a de repente solidificar algunos conceptos que son muy importantes en la base de farmacocinética, farmacodinámica para entender la mayoría del curso. Y a su vez necesito la participación de todos ustedes respondiendo a las preguntas, preguntando si tienen alguna duda, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Esta es la primera pregunta. Dice, el paracetamol es uno de los fármacos analgésicos más usados a nivel mundial y en diferentes grupos etarios debido a sus escasos efectos adversos en comparación con otros AINES. En adultos, este fármaco se administra en forma de pastillas por vía oral. ¿Cuál de las siguientes curvas representaría mejor los cambios de las concentraciones del fármaco por dicha vía, es decir, por vía oral, en una sola dosis? Entonces, ¿cuál sería su clave, chicos? La D. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea? En el chat o en micro si desean. También la D. Necesito 3. Ya, genial. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, ¿cuál será la clave? La D. Correcto. ¿Y por qué? Entonces, nos están hablando del paracetamol. El paracetamol que seguramente todos en algún momento hemos usado mínimo 3 veces al año para alguna gripe, algún dolor de cabeza, etcétera, hasta para el dolor de estómago, ¿no? Entonces, nos están pidiendo cómo sería su gráfico, ¿no? En administración por vía oral. Entonces, ya se les ha hablado el día de la clase de farmacocinética de las vías de administración. Entonces, la diferencia entre estas vías de administración es que van a tener menor absorción en la sangre dependiendo de la vía. Chicos, ¿cuál es la vía de administración que tiene 100% de absorción? Que todo lo que entras está yendo literalmente a la sangre. Parenteral. A ver. Intravenosa parenteral. Claro. Aquí muy bien, me encanta que estén respondiendo, chicos. Correcto. ¿Y esto por qué? Seguramente has visto este cuadro, ¿verdad? En la clase de farmacocinética. Entonces, este cuadro va a representar la concentración en plasma, es decir, en la sangre. Sabes que el plasma es el agua y proteínas, y todo lo que entra a la sangre, ¿no? Todo lo que es absorbido. Y ves que intravenosa, cuando tú lo absorbes o es administrado directamente, alcanza el pico máximo, ¿verdad? Y luego va reduciéndose, porque va metabolizándose, excretándose. Mientras que la vía oral va subiendo, porque va siendo absorbida a nivel duodenal, a nivel del estómago, dependiendo de qué tipo de fármaco sea, y va aumentando y luego va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, cada fármaco tiene una distinta biodisponibilidad de acuerdo al tipo de la naturaleza. Entonces, si tú das paracetamol intravenoso, este va a ser el tipo gráfico que vas a ver. Si tú lo das vía oral, este va a ser el tipo gráfico que vas a ver, porque va a ir absorbiéndose lentamente desde el estómago, desde el duodeno, y luego va a ir reduciéndose, ¿verdad? Entonces, van a haber fármacos que van a ser más biodisponibles que otros. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, esta aquí es la fórmula de la biodisponibilidad, ¿verdad? Y esta va a ser igual al área bajo la curva intravenoso sobre el área bajo la curva de la vía oral. Entonces, voy a explicarte mejor esto de la siguiente manera. Entonces, toda la cantidad del fármaco que administramos va a ser absorbida a la sangre. ¿Qué es lo que creen, chicos? Entonces, ahí tienes paracetamol. Todo es administrado por vía oral y después de esto, lo que va a la sangre va a ser 2 de 4, por poner un ejemplo, ¿ok? O sea, no todo está yendo hacia la sangre, solamente un poco. Y va a ir lentamente, como la curva de la clave D, ¿verdad? Va subiendo, alcanza un pico y luego va reduciéndose, ¿ok? Ese es el fármaco absorbido. Entonces, solo un porcentaje de la droga va a llegar al torrente sanguíneo. Eso es lo que se conoce como biodisponibilidad. Ahora sí. Entonces, como veías en el gráfico de aquí, la biodisponibilidad se va a definir por el área bajo la curva, es decir, qué tanto se absorbe por vía oral sobre qué tanto se absorbe por vía venosa, ¿verdad? Entonces, con ese concepto vemos que la biodisponibilidad, ¿no? Nos indica que esta sería un área bajo la curva para un fármaco que se administra por vía oral. Un fármaco que se administra por vía intravenosa sería este de acá, ¿verdad? ¿Y este de aquí cuál podría ser, chicos? Vemos que va aumentando así lentamente. Podría ser también, ¿no?, un fármaco que va administrándose por vía intravenosa, solución continua, pero que va progresando la dosis, ¿no? Va dando poco a poco, digamos, cada 20 minutos va dando más. Y este de la alternativa C vendría a ser, también podría ser uno por vía intravenosa, pero que tiene varias dosis. O sea, administras una, después otra vuelve a subir, metaboliza, después otra administración vuelve a subir y así. Entonces, ves que son varias dosis, pero aquí la pregunta quiero que te está preguntando es por una sola dosis, ¿ok? ¿Por qué la sería por vía intravenosa?
Porque como les mencioné, en la vía intravenosa, este es de un solo bolo, ¿ok? Un solo bolo. ¿Qué quiero decir con bolo? Con bolo quiero decir que de un solo golpe, pum, te meten, como las inyecciones intravenosas que seguramente han recibido, analgésicos, antibióticos, ¿verdad? Entonces, es en ese momento donde hay la mayor concentración del fármaco en la sangre, ¿ok? Y conforme pasa el tiempo, los minutos, las horas, va disminuyendo, ¿ves? Va disminuyendo. El pico máximo se da al momento de la administración, ¿ok? A diferencia de la vía oral, en el que como la absorción hacia la sangre es un proceso más lento, este va aumentando, alcanza un pico máximo y después va reduciéndose, ¿ok? Si se entendió, confírmeme, por favor, para seguir avanzando. Ok, entonces, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Marca lo incorrecto respecto al volumen de distribución. A ver si se acuerdan de este concepto. Esta es una pregunta teórica. Dice, A, los fármacos que logran penetrar el sistema nervioso central tienen alto volumen de distribución. B, si el fármaco permanece en la sangre en su mayoría, entonces el volumen de distribución es bajo. C, los fármacos con alto volumen de distribución pueden permanecer en el cuerpo por varias semanas. O D, la unión a proteínas del plasma de un fármaco no afecta el volumen de distribución de este. Están pidiendo lo incorrecto. ¿Ok? Lo incorrecto es una pregunta de farmacocinética. A ver, ya tengo 2 claves. Necesito 2 más. A ver, uno más. Ya, muy bien, chicos. Muy bien. La clave sería la D, correcto. Entonces, vamos a hablar brevemente acerca del volumen de distribución. ¿Ok? Entonces, volumen de distribución, ¿cómo lo definirían, chicos? El volumen de distribución va a responder a la pregunta de hacia dónde se va el fármaco desde la sangre. Entonces, recordemos que tenemos compartimentos, espacio intravascular, ¿no? Donde tenemos el fármaco que está en el plasma, el espacio extracelular, que es el intersticial, que está ni en el intravascular ni en el intracelular, ¿verdad? Y el espacio intracelular, el que está dentro de las células. Entonces, los fármacos pueden irse a cualquiera de estos 3 espacios. Los fármacos que tengan mayor volumen de distribución van a irse a la mayor cantidad de estos espacios, mientras que los que tengan menos van a irse solo a algunas. Entonces, yo lo veo así. Algunos fármacos tienen acceso VIP y pueden ingresar a todos los compartimentos del cuerpo. Algunos solo se quedan en el compartimento de la sangre, ¿ok? Entonces, mientras más acceso VIP tú tengas, más volumen de distribución tendrás. Entonces, por ejemplo, el fármaco A ya ingresa a la sangre y se queda allí, se queda en el espacio intravascular. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un volumen de distribución bajo. ¿Qué tipo de fármacos son estos? Los fármacos hidrofílicos. Te pongo un ejemplo, anestésicos. Algunos anestésicos simplemente se quedan de manera, o sea, ingresan a algunos tejidos, pero permanecen en sangre y son metabolizados de manera rápida. Los hidrofílicos. Algunos anestésicos que tienen un mayor volumen de distribución, tienen un mayor ingreso hacia el cerebro, etc. Y esto permite, ¿no?, que puedan inducir a la anestesia o a la sedación de forma más rápida. Otro ejemplo, el fármaco B. Este no solo se queda en espacio intravascular, sino también ingresa al cerebro, ¿ok? Al espacio extracelular. En este caso, no estoy hablando del cerebro porque sabemos que el cerebro está hecho de neuronas, sino estoy hablando del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El que está aquí. Ese líquido cefalorraquídeo no está en la sangre, no es sangre, pero tampoco es células. Esto podría considerarse espacio extracelular, para que tengan una idea, ¿no? El intersticio. Los que ingresan a estos tipos de espacios tienen un volumen de distribución medio. No son ni tan hidrofílicos ni tan lipofílicos. Y por último, los fármacos del grupo, o bueno, el ejemplo, el fármaco C, este va a tener un acceso no solo al intravascular ni al extracelular, sino también al espacio intracelular. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si puedes ingresar a la grasa, como los adipocitos, o al músculo, esto va a permitir que los fármacos se puedan mantener en tu organismo por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque son sitios de almacén. Son sitios, o sea, la célula no los suelta de forma tan rápida. Entonces, es por ello que hay algunos fármacos que pueden mantener su efecto, ¿no?, por mucho más tiempo, ¿ok? Se depositan, son fármacos de depósito. Tenemos, por ejemplo, algunos analgésicos, algunos opioides, que pueden mantener su efecto por mucho más porque tienen un volumen de distribución alto, ¿ok? Son lipofílicos. Entonces, si tú vas a una clase de farmacología teórica, entonces vas a ver esta fórmula. El volumen de distribución va a ser igual a la cantidad de fármacos sobre la concentración plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor cantidad de fármaco haya, mayor volumen de distribución vas a tener. Y la concentración plasmática es inversa. ¿Por qué? Porque la concentración plasmática indica qué tanto fármaco se quedó solamente en la sangre, solamente aquí. Entonces, si hay mucho más fármaco aquí, quiere decir que hay menos fármaco acá, que hay menos fármaco acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu fármaco no tiene ningún acceso VIP, ¿ok? Que es regular, que se quedó aquí la mayor parte del tiempo. Es por eso que te botan esta fórmula, que a veces puede ser complicada, ¿verdad? Pero tienes que ver las fórmulas en farmacología, en fisiología,
en medicina como un contexto de relaciones, ¿okay? Un contexto relacional. Si hay mayor cantidad de fármaco, obviamente tu volumen de distribución va a ser mayor, porque va a poder ingresar a más espacios. Pero si hay mayor fármaco en el plasma específicamente, quiere decir que tu fármaco no es tan VIP que digamos, ¿verdad? Se queda más que todo en el espacio intravascular. Entonces, es por eso que se explica esta fórmula. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, todo era correcto, excepto la última, ¿verdad? Que decía que el volumen de distribución no se afectaba por la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor proteína plasmática que carrea el fármaco en sangre, este se une al fármaco y no lo deja ingresar a otros espacios, ¿me entiendes? No lo deja ingresar a otros espacios. Entonces, es un concepto importante, ¿no? Que deben recordar. Te pongo un ejemplo práctico. ¿Has oído de la hormona tiroxina, de la T3? ¿Okay? Existe una proteína en la sangre que se llama hormona, se llama tiroxina, o sea, como una globulina que se une a la tiroxina. Entonces, esa proteína lo que hace es transporta a la tiroxina. Y así también hay una que transporta la testosterona, a los estrógenos, a las hormonas sexuales, ¿entiendes? Entonces, esas proteínas transportadoras, si hay más de estas en la sangre, entonces tus fármacos, la tiroxina, la testosterona, porque también se puede utilizar la testosterona como fármaco, no van a poder ingresar a los otros espacios, se van a quedar dentro. Asimismo, chicos, ¿cuál es la proteína, la principal proteína transportadora de fármacos en la sangre? ¿Alguien sabe? ¿Me recuerdan cuál es la principal proteína transportadora? En coro, como dicen chicos, albúmina, ¿verdad? Entonces, mientras más albúmina haya, entonces los fármacos van a distribuirse en los otros espacios en menor cantidad. Mientras menos fármaco haya, es decir, pero mientras menos albúmina haya, como por ejemplo una hipoalbuminemia, estos fármacos van a poder distribuirse mucho más en el espacio extracelular, se van a poder depositar más. ¿Ok, chicos? Es por eso la importancia de manejar esos conceptos. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, un paciente con hipertensión y dislipidemia sufre de un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, y se le prescribe aspirina y clopidogrel como prevención. Se sabe que la aspirina posee una cinética de orden 0. Marque lo correcto respecto a dicha cinética. A ver, chicos, si es que recuerdan las diferencias claves entre cinética de orden 0 y cinética de orden 1. Dice, A, te piden lo correcto. En la primera hora se eliminará más cantidad de fármaco que en la tercera hora. B, el tiempo de vida media del fármaco será constante en todo momento. C, el metabolismo de orden 0 es más común que el metabolismo de primer orden. O D, la velocidad de eliminación siempre será la misma, es decir, en una cinética de orden 0. ¿Cuál sería lo correcto? Ok, tengo 3 claves. Necesito 2 más, por favor. A ver, te ayudo. Recuerda que cinética hay de 2 tipos, ¿verdad? Cinética de orden 0, cinética de orden 1. ¿Cuál es más común de los dos? ¿De orden 0 o de orden 1? Y la más común es de orden 1, ¿ok? O de primer orden. Entonces, de por sí, las alternativas C están mal. Descartamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La de orden 0 tiene una velocidad constante, ¿verdad? Elimina la misma cantidad de fármaco todo el tiempo. No importa cuánto fármaco haya, elimina la misma. Mientras que la cinética de primer orden, la eliminación va a depender de qué tanto fármaco haya. Al inicio va a ser muy alta la eliminación, la velocidad, y después va reduciéndose. ¿Okay? Está en desaceleración, por decirlo así. Si te acuerdas de tus clases de física en la pre o del colegio, recordás, por ejemplo, el movimiento rectilíneo constante, ¿no? El movimiento constante de los automóviles, por ejemplo, que no aceleran, versus el movimiento de un automóvil que está acelerando, que cada vez va más rápido, o que está desacelerando, que cada vez va menos rápido. La cinética de orden 0 es una cinética en la que no hay aceleración. La velocidad es constante. Mientras que en la orden 1, la cinética va desacelerando. Poco a poco se va eliminando menos fármaco. Conforme menos fármaco haya, más lento se elimina. ¿Okay? Entonces aquí la clave correcta, como ustedes comentaron en las claves, sería la D. La velocidad de eliminación será siempre la misma en una cinética de orden 0. ¿Okay? Entonces aquí vamos a recordar los aspectos más importantes de estos 2 tipos de cinética. Entonces, como les comentaba, la orden 0 es constante. Mira mi gráfico. Mira mi gráfico. En la primera hora se eliminó 125 miligramos. En la segunda hora se eliminó la misma cantidad, 125. En la tercera, 125. Y así, ¿ves? De tal forma que la eliminación es constante. ¿Ok? Lo que no es constante es el tiempo de vida media. Chicos, ¿recuerden qué es el tiempo de vida media? Digamos que yo tengo 500 miligramos. El tiempo de vida media será, ¿en cuánto tiempo esto llega a ser 250? ¿En cuánto tiempo llegó en este caso, chicos? De 500 a 250, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? 2 horas, ¿verdad? Y ahora, desde este 250 para que sea 125, que es la mitad,
¿Su tiempo de vida media cuánto fue? Fue 1 hora, ¿cierto? 1 hora. Entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando el tiempo de vida media del fármaco. Está cambiando. Pero la velocidad, la cantidad de fármaco que se elimina cada hora es la misma, es constante. Mnemotecnia para recordar qué fármacos, porque son pocos, la mayoría tiene orden 1, eliminación. Mnemotecnia, FEA, fenitoína, etanol, aspirina. Para que no te olvides. Por otro lado, la cinética orden 1, esta es la que tiene la mayoría de los fármacos. Esta es la que tiene la mayoría de los fármacos. Y si ves aquí, está desacelerando. No es constante. ¿Okay? La cantidad va a variar. Entonces ves que de 500 a 250 pasa 1 hora. De 250 a 125 también pasa 1 hora. ¿Ves? Entonces en 1 hora, la primera hora se eliminó, ¿cuánto? 250. La segunda hora se eliminó 125. Ya no es lo mismo. ¿Ves? Se va desacelerando la velocidad de eliminación. Y así va cayendo. En cambio, en el orden 0, en la misma cantidad de fármacos se eliminaba en cada hora. Aquí lo único que se mantiene constante es el tiempo de vida media. Es constante. ¿Okay? Entonces, para que recuerdes, la de orden 0 está en equilibrio, no está acelerando. La de orden 1 sí, está desacelerando. ¿Okay? Está cambiando. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, voy a ponerte una pregunta más sobre esto, a ver si me has entendido. En relación con la cinética de eliminación de fármacos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 1. En la cinética de orden 0, la velocidad de eliminación es constante y no depende de la concentración plasmática del fármaco. B. En la cinética de primer orden, la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración plasmática del fármaco. C. La cinética de orden 0 ocurre en la mayoría de los fármacos debido a la saturación de las enzimas de eliminación. O D. En la cinética de primer orden, la concentración plasmática del fármaco se reduce a la mitad en intervalos constantes. Te piden la clave incorrecta. A ver, ¿qué otra más? Sí, a ver, vamos a ver. Muy bien, esa sería la clave incorrecta, ¿no? Y para ir descartando, la primera dice, en la cinética orden 0, la velocidad de eliminación es constante. Ok, eso está bien, ¿no? No depende de la concentración. Ok, eso está bien, ¿no? 0 de C con C de constante, ¿ok? Otra forma de recordar. La B, en la cinética de primer orden, la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración plasmática del fármaco. Eso también es correcto, ¿verdad? Porque la velocidad cambia. La velocidad cambia de acuerdo a la concentración. Y en la D dice, en la cinética de primer orden, la concentración plasmática del fármaco se reduce a la mitad en intervalos constantes. Eso también es correcto, ¿verdad? Aquí está. Ok, aunque... A ver, ¿qué me pregunta acá? Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si no, para pasar a la siguiente. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la fase de metabolismo de los fármacos? Ok, entonces ahora vamos a hablar del tema metabolismo. ¿Te acuerdas de tu fase 1, fase 2, verdad? Dice, te piden la correcta. La fase 1 del metabolismo generalmente involucra reacciones de conjugación como la glucuronidación. B, en la fase 1 los fármacos son generalmente inactivados o transformados en metabolitos activos. C, la fase 2 del metabolismo se basa principalmente en la oxidación de los compuestos mediante enzimas como los del citocromo P450. D, las enzimas de la fase 2 son típicamente responsables de la metilación. O E, la fase 1 y la fase 2 del metabolismo siempre ocurren de manera simultánea en todas las drogas. ¿Qué marcas aquí? Te piden la correcta. ¿Te acuerdas de tus fases, verdad? La fase 1 que era como una fase de funcionalización, ¿cierto? Y la fase 2 que era como una fase de conjugación. Entonces, por aquí algunos dicen C, unos dicen B. Podrían haber dos claves, chicos, ¿no? En esta de aquí. Recuerdo que en una había dos claves. Entonces, primero, a ver, la fase 1 del metabolismo generalmente involucra reacciones de conjugación como la glucuronidación. Creo que eso se puede descartar, ¿no, chicos? Porque como habíamos visto, la fase 2 es conjugación, ¿verdad? Esa es la que tiene las reacciones más complejas. La B dice, en la fase 1, los fármacos son generalmente inactivados o transformados en metabolitos activos. Puede ser, ¿verdad? La C dice, la fase 2 del metabolismo se basa principalmente en la oxidación de los compuestos mediante enzimas como el citocromo P450. Estas citocromo actúan solo en una fase, chicos. A ver, ustedes me dirán si será fase 1 o será fase 2. Fase 1, ¿verdad? Entonces, esta no es correcta tampoco. La C no es correcta. La D dice, las enzimas de la fase 2 son típicamente responsables de la metilación. Ok. La metilación, ¿qué será, chicos? ¿Fase 1 o fase 2?
Y la fase 1 y fase 2 del metabolismo siempre ocurren de manera simultánea en todas las drogas. En mi experiencia resolviendo exámenes en medicina, yo sé que si es que encuentro la palabra siempre, es probable que la clave sea incorrecta, ¿no? Que eso sea falso. Entonces, chicos, aquí hay dos claves. Tenemos la clave B y la clave D. Ok, esas serían correctas. ¿Por qué? Porque en la fase 1, como se les enseñó, es una fase de funcionalización, ¿verdad? Los fármacos aquí generalmente son activados a metabolitos, es decir, como productos que pueden ser tanto activos o pueden ser inactivos, ¿verdad? Y en la fase y la D que dice las enzimas de la fase 2 son típicamente responsables de la metilación, ¿verdad? Y como estaban comentando por aquí, son como transferasas, ¿no? ¿Y la metilación qué es? Transferir un grupo metil, ¿verdad? A un fármaco. Entonces en este caso, ¿no? También correspondería a la fase 2. Entonces, aquí les tengo un diagrama para que puedan recordar cómo es que funciona el metabolismo de los fármacos. Entonces, en los fármacos, como comentaron antes, pueden ser tanto polares como no polares, ¿verdad? Pueden ser polares como no polares. Vamos a empezar con los fármacos no polares. Y para ilustrarlo, vamos a poner un bus que no tiene bolitas rojas. Mientras más bolitas rojas tenga, más polar va a ser, ¿ok? Entonces, en ese caso es un fármaco apolar, no tiene ninguna bolita roja, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la reacción de fase 1. La reacción de fase 1 es específicamente para estos fármacos que no tienen bolitas rojas, que son apolares. Entonces, ¿quiénes realizan esto? Las enzimas citocromo P450, como mencionaron en el chat. Entonces, ¿dónde ocurre? En el hígado. Entonces, ¿qué tipo de reacciones tenemos? Reacciones de oxidación, reacciones de hidroxilación y reacciones de reducción. ¿Okay? Forma de recordar, redox-hidro. ¿Okay? Redox-hidro, estas son reacciones de la fase 1. Entonces, nuestro fármaco polar se dirige aquí, ¿verdad? Todo esto es lo que corresponde a la fase 1, se dirige al hígado. Y después, ¿no? Esto va a generar en el hígado que se metabolicen a productos, sean activos, sean inactivos, o incluso productos tóxicos. Te pongo un ejemplo, el paracetamol. El paracetamol en el hígado se deriva a un producto llamado NAPQ, que es un metabolito tóxico. Es por eso que el paracetamol solo puedes darlo máximo hasta 4 gramos diario, porque si lo das en exceso puedes generar una hepatitis, o sea, un daño al hígado producido por este metabolito tóxico. ¿Okay? Y eso sucede después de la reacción de fase 1. Entonces, pero la mayoría son metabolizados a productos activos. Entonces, una vez que ya ha pasado por el hígado, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nuestro fármaco ahora ya no es tan apolar. Ahora va a ser un poquito más polar. Tiene una bolita ahí. Es un metabolito levemente polar. Puede ser tanto activo, puede ser inactivo, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero lo que sí es que va a ser un poco más polar. Porque le han agregado sea un grupo óxido, un hidróxilo o le han reducido. ¿Ok? Entonces, es decir, ha ganado o carga positiva o carga negativa, pero algo gana. ¿Ok? Y por otro lado tenemos a los fármacos polares, es decir, que en su naturaleza de por sí, estos fármacos ya tienen bolitas rojas, ya vienen así, ¿ven? Ya vienen así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ambos van a dirigirse a cualquiera de estos órganos para la reacción de fase 2, ¿ok? Reacción de fase 2. Esta es producida por las transferasas, ¿no? Y son conocidas como reacciones de conjugación. Entonces, tanto nuestro fármaco que viene de fase 1 como nuestro nuevo fármaco polar se dirigen a cualquiera de esos órganos para que realicen la fase 2. Entonces, aquí ocurren las siguientes 4 reacciones. Hay más, pero para resumirlas he puesto 4. Glucuronidación, acetilación, metilación, sulfatación. Pueden recordarlo como GAMES, ¿no? GAMES como un acrónimo para las reacciones de fase 2, ¿no? Y lo que va a ocurrir tras esto es que estos buses, estos fármacos, se van a volver mucho más polares. Ahora ya tienen una ni dos, tienen 4 bolitas rojas. ¿Y para qué necesitan volverse muy polares? Porque, chicos, cuando más polar eres, ¿qué quiere decir? Que más hidrofílico eres, ¿verdad? Y la mayoría de fármacos las secretamos por medio de la orina. Hay algunas excepciones. Hay fármacos que se secretan por vía biliar, hay fármacos que se pueden secretar por el sudor, ¿verdad? Pero la mayoría por la orina. Entonces, mientras más hidrofílico seas, entonces más vas a poder ingresar a la orina, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de este metabolismo, preparar los fármacos para que sean excretados. ¿Ok? Entonces, algo que tienen que recordar es que esto no es una ley escrita en piedra. Hay fármacos que pueden empezar por fase 2 y luego ir a fase 1, o inversa, ¿no? Pueden ir a la fase 2, a la fase 1, luego regresar a la fase 2. O sea, es relativo, ¿no? Es más complicado. Pero lo que ustedes necesitan saber es esto, ¿no? Que hay reacción de fase 1, reacción de fase 2. ¿Quiénes van en la fase 1? ¿Quiénes componen la fase 1, verdad? Entonces, algunos ejemplos, por favor. Bueno, hay fármacos, algunos ejemplos como sobre los tipos de excreción, ¿te refieres? ¿O a qué te refieres? Por ejemplo, hay fármacos que pueden ser excretados por vía biliar, ¿no? Y, por ejemplo, los secuestradores de ácido biliar, que son fármacos que nos permiten disminuir nuestros niveles de colesterol, pueden ser excretados de esa forma, ¿no? Pero como les comenté, la mayoría son excretados por la orina. Ejemplo de fármacos que van a fase 2.
Ya, entonces los fármacos que van a fase 2, como comenté, son los fármacos polares, ¿verdad? Entonces, como les dije, no es que haya fármacos, no es que todos los fármacos empiecen por la fase 1. La fase 1, a esa fase van los fármacos que no tienen bolitas rojas, los apolares. En la fase 2, directamente van los fármacos que son ya directamente polares, o sea que por su naturaleza ya son polares, que ya tienen bolitas rojas. ¿Ok? Entonces, este tipo de fármacos no necesitan ir por la fase 1, pero son la minoría también, ¿no? Por ejemplo, hay algunos antivirales, ¿no? Y algunos anticuerpos monoclonales que de por sí son polares y no necesitan ir por la fase 1. ¿Ok? Pero, como les comenté, en su mayoría, algunos van tanto por fase 2, fase 1. El orden también puede cambiar, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ok, esta es una pregunta acerca de la citocromo P450. Me parece que no lo han tratado en clase, entonces voy a hacer un poco más, voy a tratar de explicar un poco más acerca de esto, pero también tiene que ver con el metabolismo de los fármacos. ¿Ok? Entonces dice, una paciente de 65 años anticoagulada con warfarina tras un recambio valvular el año anterior acude a emergencias por presentar alteración de la conciencia, cefalea, alteración en la visión y debilidad en ambos miembros superiores sin antecedentes de caídas. Se le realiza una tomografía y se encuentra hemorragia intracerebral. Se revisa su lista de medicamentos buscando algún medicamento que haya podido interactuar con la warfarina y predisponer a hemorragia. ¿Cuál de los siguientes podría explicar la warfarina? Entonces, a ver, si alguno de aquí de repente ya ha llevado fármaco o ha revisado acerca de los fármacos que interactúan con la citocromo P450, de repente podría responder esa pregunta, ¿no? Porque chicos, aquí, para resumirles, es un caso de una paciente con warfarina que ahora tiene una hemorragia cerebral, ¿ok? Aquí que se ve en la tomografía. Entonces, la warfarina, chicos, por los que no saben, es un anticoagulante, ¿verdad? Es un anticoagulante. Entonces, su objetivo es que no se formen los coágulos, ¿verdad? Y como efecto adverso, puede tener que, si es que se da en exceso, puede generar hemorragias, ¿verdad? En vez de hemorragias. Entonces, en este caso, ¿verdad? Parece que eso es lo que ha ocurrido. Y la warfarina es metabolizada por la citocromo P450. Es decir, la warfarina es como uno de esos buses que no tiene bolitas rojas, que va directamente, empieza por la fase 1 del metabolismo, ¿verdad? Empieza por la fase 1 del metabolismo. Entonces, lo que ocurre es que si es que no se dan em, si es que se inhiben a esta citocromo P450, entonces en el caso de la citocromo la vuelven inactiva, ¿ok? Entonces, si es que se inhiben a la warfarina, aquí te voy a poner, la warfarina es como un carrito, pasa por aquí y se vuelve inactivo. Pero si es que se inhibe la citocromo P450, entonces, ¿qué va a pasar? Que la warfarina va a mantenerse activa mucho más tiempo y va a producir mayores efectos adversos. ¿Ok? Es por eso que es importante recordar el proceso de metabolismo. ¿Ok? Entonces, hay algunos fármacos que van a inhibir a la citocromo y hay otros que van a inducir o van a aumentar el efecto de la citocromo. ¿Qué pasaría si más bien aumentan el efecto de la citocromo? Estas metabolizarían mucho más a la warfarina y la warfarina ya no tendría efecto, ¿verdad? Es por eso que es importante saber qué fármacos interactúan con qué citocromos y si hay alguna relación entre ambos. ¿Okay? A ver, voy a ver, creo que me escribieron algo. Ok, dice la A. ¿Alguno tiene otra clave, chicos? Porque esto es más memoria, la verdad. Ok, entonces la clave sería el valproato de sodio. Entonces, hay muchos fármacos que interactúan con el citocromo P450, pero en la mayoría de exámenes de fármaco, de los STEPS, del USMLE, el AMIR, etcétera, suelen preguntar por algunos fármacos más. Entonces, los inductores, primero tenemos los inductores. ¿Okay? Los inductores son aquellos que aumentan la actividad de la citocromo P450. Si aumenta la actividad, esto genera que a los fármacos no los puedan como que reducir el efecto, no puedan metabolizarse más rápido, básicamente. Entonces, hay muchas, pero estas de aquí son las más importantes a recordar. El alcohol crónico, la fenitoína, fenobarbital, hierba de San Juan, nevirapina, rifampicina, carbamazepina y grisofulvina. ¿Cómo lo vamos a recordar? Con la siguiente mnemotecnia. El alcohol crónico, feo, de San Juan, hierba de San Juan, nunca de nevirapina, refuta, rifampicina, carbohidratos, carbamazepina, grasosos, grisofulvina. Entonces, al menos en lo que llevas fármaco, en lo que quieres recordar para exámenes, ¿no? Recordar esta mnemotecnia, ¿no? El alcohol crónico, feo de San Juan, nunca refuta, carbohidratos, grasosos. Eso es para los inductores, para los que aceleran el metabolismo de la citocromo. Y otro es para los sustratos. ¿Qué quiero decir con sustratos? Los fármacos que utilizan, ¿no? a la citocromo, es decir, los que pasan por la fase 1, por el hígado, ¿verdad? Son 4 importantes.
la warfarina, que era de la pregunta anterior, los anticonceptivos orales, la teofilina y los antiepilépticos. ¿Ok? Por ahí creo que también hubo una clave de teofilina. Estabas muy cerca, te felicito por saber más o menos ya de este tema. Y los antiepilépticos, ¿verdad? Estos cuatro. Esos son sustratos. Y ahora, hay algunos que inhiben más bien el citocromo, ¿verdad? Que las inhiben y esto que puede producir, que si por ejemplo, en el caso de la warfarina, si se inhibe el citocromo, la warfarina aumenta sus niveles, entonces puede generar trombos, más bien, o mejor dicho, hemorragias. Perdón. En el caso de los inductores, si aumenta su nivel, eso más bien generaría que la warfarina no tenga ningún efecto, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los inhibidores? Aquí está la mnemotecnia con la que vas a ver. Sick faces come when I'm really drinking grapefruit juice. Entonces, Sick faces es un acrónimo. Tenemos sodio, el valproato de sodio, la isoniazida, cimetidina, ketoconazol, fluconazol, alcohol, clorfenicol. Te voy a dejar la diapositiva de docente para que también puedas tener acceso a estas mnemotecnias. Eritromicina, sulfonamida, ciprofloxacino, omeprazol, amidarona, ritonavir y jugo de toronja. Entonces, por eso es que les dije que esto era más que todo como memoria. Entonces, preguntas sobre esto en los exámenes de repente una por ahí, si es que hacen hincapié los doctores, ¿no? Si es que de repente en farmacocinética no la hacen, está bien, pero en la parte clínica, chicos, sí es importante, o sea, ustedes cuando sean médicos van a administrar algún medicamento y siempre tienen que ver si es que hay una interacción entre el medicamento que van a dar contra otro, ¿no? De repente tienen una paciente a la que quieren dar warfarina, pero también es epiléptica y está con valproato, o está con ketoconazol por alguna micosis que tenga, o está tomando omeprazol en altas dosis, ¿no? O de repente está con tuberculosis y le están dando rifampicina, o quizás está con fenitoína por epilepsia también, o de repente le han dado cimetidina como un antihistamínico, o sufre de fibrilación auricular y le están dando amiodarona. Entonces, ven de ahí la importancia de ver qué medicamentos toma el paciente y que los medicamentos pueden interactuar entre sí. ¿Ok, chicos? Entonces, eh, tienen excusa no de sintomal si es que no sabían esto, porque me parece que no lo vieron en clase anteriormente, pero aquí les dejo la lista de medicamentos para que lo puedan ver. Ok, me dicen que se cortó un poco en la parte de sustratos. Sí, entonces, sustratos, esto quiere decir los medicamentos que van por la fase 1, ¿verdad? Porque estamos hablando de estos, son metabolizados por la citocromo P450. Entonces, aquí tenemos cuatro principales: la warfarina, los anticonceptivos orales, la teofilina y los antiepilépticos, ¿ok? Entonces, estos cuatro, cuando tienes un paciente que está con estos cuatro medicamentos, trata de fijarte bien si es que está tomando alguno de estos, ¿ok? La lista es más grande, pero al menos para los exámenes, para nosotros como estudiantes, es importante saber estas, ¿ok? Porque en realidad la mayoría de medicamentos interactúan con muchos otros, entonces, pero hay algunos que son bien especiales, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre dicen en las clases de fármaco es que, por ejemplo, cuando estoy tomando un medicamento, yo nunca tomaría jugo de toronja, ¿no? O incluso el alcohol, ¿ven? El alcohol puede afectar también en los medicamentos que estamos tomando. Entonces, si es que estoy en un tratamiento antibiótico, sí, tampoco voy a meterme a meterme como demasiado alcohol el fin de semana, ¿no? O sea, vemos que puede interactuar, ¿verdad? Entonces, bueno, espero se haya entendido. Y de nuevo, si es que no sabían esto, aquí les dejo la lista porque creo que no lo vieron antes, pero si quieren recordarlo, ¿no? Está bien. Entonces, pregunta 7, ya estamos aproximándonos a acabar. Dice, un estudiante de medicina está usando un laboratorio experimental virtual y compara dos antihipertensivos y su efecto en la reducción de la presión arterial. Marca el enunciado correcto. Entonces, es una pregunta de farmacodinámica, chicos. Entonces, ahí tenemos el diagrama, ¿no? La droga A vendría a ser celeste, droga B el naranja. Y vemos cómo al inicio ambos tienen efecto parecido y ambos al final parece que logran el mismo efecto, ¿cierto? Solo que aquí la curva de la droga A alcanza efectos de forma más rápida que la curva de la droga B, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será lo correcto respecto a esto? La A dice, el S50 de ambos fármacos es el mismo. La B dice, el fármaco A es más eficaz que el fármaco B. La C, el fármaco B es menos potente que el fármaco A. La D dice, el efecto máximo alcanzado por el fármaco A será mayor. Y la E dice, se requiere más dosis del fármaco A para alcanzar el mismo efecto que el fármaco B. ¿Cuál sería lo correcto, chicos? ¿Qué clave marcan, chicos? A ver, chicos, entonces, ¿cómo? A ver, ya, por ahí me dicen la C. Bien. A ver, chicos, pregunta rápida. ¿Cómo definirían farmacodinámica? ¿Qué es lo que entienden por farmacodinámica?
farmacodinámica sería, ¿qué sería, chicos? Lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿verdad? Mientras que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí en farmacodinámica, el protagonista vendría a ser el fármaco. Entonces, ¿cómo describimos el fármaco? Hay algunos conceptos que debemos recordar. Uno de ellos es el concepto de eficacia y otro es el concepto de potencia. Entonces, ¿qué entienden por eficacia? Eficacia viene a ser el efecto del fármaco en el cuerpo. O sea, si es un antihipertensivo, a bajar la presión arterial. Si es un hipoglicémico, a bajar el nivel de glucosa. Si es, si es un, si es un beta blocker, a reducir la frecuencia cardíaca. Y el concepto de potencia vendría a ser qué tan fuertes son las dosis del fármaco. ¿Okay? Entonces vamos a verlo a continuación. ¿Alguien recuerda el concepto de S50, chicos? Que está en la alternativa A, para más o menos empezar a darnos una idea. ¿Qué entienden por S50? Claro. Entonces, el S50 se relaciona estrictamente con la potencia, ¿verdad? Y el S50 es la dosis necesaria para llegar al 50% del efecto máximo del fármaco, ¿verdad? Entonces, ese S50 es el que nos permite diferenciar a la droga A y la droga B. ¿Aquí será lo mismo, el S50 entre la droga A y la droga B? No, ¿verdad? Porque ¿cuál es el S50? Aquí en el lado de la izquierda, en el lado en el eje Y, nos sale el porcentaje de efecto máximo. El S50 está por aquí. Está por aquí, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ahí vemos que no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, efectivamente, el de la droga A es menor que el de la droga B, ¿verdad? Entonces, como dijeron por ahí, a menor S50, mayor potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia determinará qué tan fuertes son las dosis del fármaco. En la droga A, vemos que su potencia es mayor porque, a pesar que tiene una dosis más baja, alcanza mucho más efecto que la droga B, que necesita dosis mayores para poder alcanzar el efecto del S50. ¿Ok? Entonces, voy a borrarlo. Ya. Entonces, de por sí la A sabemos que es incorrecta, ¿verdad? La B dice, el fármaco A es más eficaz que el fármaco B. Chicos, la eficacia va a ser determinada por el efecto máximo que puede alcanzar. Si vemos aquí, ambos fármacos están tirando hacia el efecto máximo, ¿verdad? Hacia el 100. O sea, este de aquí en algún momento lo va a alcanzar también. O sea, lo más probable es que ambos tienen la misma eficacia. Ambos van a lograr tener el mismo efecto máximo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el fármaco A es más potente que el fármaco B, ¿verdad? El fármaco A es más potente que el fármaco B. Entonces aquí lo correcto sería que el fármaco B es menos potente que el fármaco A, ¿verdad? La D dice, el efecto máximo alcanzado por fármaco A será mayor. Eso es incorrecto porque estamos viendo que ambos están logrando prácticamente el mismo efecto. Y la D dice, se requiere más dosis del fármaco A para alcanzar el mismo efecto que el fármaco B. No, eso es incorrecto, ¿verdad? Sería al revés. Al revés, porque el más potente es el fármaco A. ¿Okay? Aquí te pongo el concepto para que recuerdes. Eficacia, el efecto máximo que puede tener, la actividad intrínseca del fármaco. ¿Okay? Si, por ejemplo, es bajar la presión arterial, ponte acá, la droga A alcanza un mayor efecto, ¿verdad? Mientras que la droga B, lo máximo que llegas al 60%. O sea, ¿cuál es más eficaz? La droga A, ¿verdad? Es más eficaz. Y por otro lado, el concepto de potencia, la cantidad de fármaco necesaria. Aquí, si te das cuenta, ambos van a llegar a tener el mismo efecto. Ambos son igual eficaces prácticamente. Pero el fármaco A es más potente porque necesita menos dosis para alcanzar el S50. Menos dosis. ¿Okay? En menos dosis hace lo que el fármaco B, lo que el fármaco B haría pues en dosis mucho mayores. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, chicos. Son conceptos de farmacodinámica, solo para repasarnos. Esa es la idea de estos son temas que ustedes vieron la semana pasada y que van a poder también resolver en los exámenes, ¿cierto? Y la idea es que practiquen con las flashcards y todo eso. Pregunta 8. Un paciente con dolor crónico por infiltración tumoral en la columna vertebral, el nivel de L3, L4, ha estado bajo analgesia con morfina. La morfina es un opiáceo para el dolor por alrededor de 3 semanas. Ha estado tolerando bien los efectos adversos, como la constipación, pero ahora se ha decidido cambiar su medicación a buprenorfina. Buprenorfina es otro opiáceo para el dolor. ¿Ok? Marque lo correcto respecto al gráfico presentado sobre ambos opioides. Entonces ahí tenemos el gráfico de la morfina y la buprenorfina. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice. La A dice, la buprenorfina es un agonista opiáceo completo. La B dice, la morfina es un antagonista opiáceo completo. La C dice, la buprenorfina tiene igual eficacia que la morfina. La D, la buprenorfina es un agonista opiáceo parcial. O la E, la morfina y la buprenorfina actúan en distintos receptores. ¿Qué marcarían aquí, chicos?
vemos un gráfico parecido al anterior, ¿no? Donde nos hablan de dosis y el efecto máximo. ¿Cuál sería lo correcto, chicos? No tengan miedo a equivocarse porque todos estamos aprendiendo. La idea es que puedan resolver sus dudas ahora, ¿no? Y ya tengo una respuesta. ¿Alguno más, chicos? Láncense nomás, no tengan miedo. Ok, está bien, chicos. Entonces, vamos a ver el gráfico aquí primero para primero explicar y luego resolver. Entonces, tenemos dos fármacos, morfina y buprenorfina. ¿Ok? Entonces, en el caso de la morfina, vemos que esta puede alcanzar un efecto máximo de 100%. ¿Ok? La morfina, como dice la pregunta, ¿ok? Es un opiáceo, ¿ok? Y es un agonista. ¿Qué quiere decir? Que se acerca a sus receptores, ¿no? Y en vez de bloquearlos, los activa, ¿vale? Los activa. Los receptores opiáceos, lo van a aprender cuando lleven analgesia, básicamente reducen el dolor porque a nivel de las sinapsis neuronales van a inhibir o van a volver más negativas las neuronas, ¿ok? Ese es el efecto que tienen. Entonces, actúan por receptores tanto de canal de potasio como de canal de sodio. Y entonces ambos, ¿no? Lo que van a lograr es que van a volver más negativas a las neuronas. Entonces, es un agonista la morfina. Y vemos que la buprenorfina también consigue un efecto parecido, ¿verdad? Es un agonista. Si la buprenorfina fuera un antagonista, más bien la curva sería hacia abajo, ¿verdad? Sería por debajo del cero. Pero aquí vemos que la curva es positiva. Entonces, si bien no alcanza el mismo efecto que la morfina, la buprenorfina sigue causando un efecto positivo, ¿verdad? Sigue causando un efecto positivo. Así es como puede interpretar el gráfico. ¿Ok? Entonces, la morfina, cuando decimos que tiene un efecto máximo al 100%, etcétera, decimos que es un agonista completo, ¿ok? Que es un agonista que activa la mayor parte de los receptores a los que se une, ¿ok? Mientras que la buprenorfina, por más que tenga la misma dosis, miren el gráfico, la misma dosis, no va a tener el mismo efecto que la morfina. ¿Y esto por qué va a ser? Porque si bien se va a unir a la mayoría de receptores, igual que la morfina, no los va a activar a todos, ¿ok? No los va a activar a todos. Te pongo un ejemplo. La morfina es un agonista completo porque digamos que tiene la llave para entrar a todas las puertas que toca, ¿ok? La morfina va a tocar 100 puertas y todas las va a abrir, ¿ok? Mientras que la buprenorfina va a tocar la misma cantidad de puertas, 100 puertas, pero solo abre 50, ¿ok? La mitad. Entonces, las que activan, ¿verdad? Solo van a ser 50. A esto llamamos agonista parcial. Es decir, activa los receptores, pero solo parcialmente, solo algunos de ellos, ¿ok? Entonces, considerando eso, la respuesta sería la de la buprenorfina es un agonista opiáceo parcial. Ok. La A dice, la buprenorfina es un agonista opiáceo completo. Eso está mal, porque solo está abriendo la llave, la puerta de algunas de las puertas que toca. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? La buprenorfina se ha unido a todos los receptores opiáceos, a todos, pero solo ha activado algunos de ellos, solo ha activado la mitad. ¿Ok? Mientras que la morfina, a todos a los que se ha unido, los ha abierto. ¿Ok? A todos, o mejor dicho, los ha activado. ¿Se entendió, chicos? Esa es la diferencia entre un agonista completo y un agonista parcial. Entonces la B dice, la morfina es un antagonista, no, pues eso está mal. La C, la buprenorfina tiene igual eficacia, no, porque no alcanza el mismo efecto máximo. Y la S, la morfina y la buprenorfina actúan en distintos receptores, no, ambos tocan la misma puerta, ambos se unen al mismo receptor, pero la buprenorfina solo activa algunos de ellos. ¿Okay? Aquí tenemos un resumen de antagonistas y agonistas. Entonces, por ejemplo, acá en la primera parte de la izquierda tenemos los agonistas parciales, ¿verdad? Entonces, los parciales son los que no alcanzan la misma eficacia, el mismo efecto. Como te digo, la dosis es la misma. Van a unirse a los mismos números de receptores. No es que se une a menos receptores, se une a todos, pero solo activa algunos, ¿ok? Solo activa algunos, el 60%. ¿Ok? La buprenorfina, por ejemplo, sirve para, digamos que tú estás en morfina por mucho tiempo, entonces la buprenorfina sirve como para ir desescalando las dosis de opiáceos que estás teniendo. O sea, el efecto se hace menos severo y de esta forma tampoco es como que le vas a quitar la morfina de golpe al paciente, ¿ok? Sino que le vas a ir desescalando lentamente para evitar efectos adversos, ¿ok? Por otro lado, tenemos a los antagonistas. Tenemos dos. Me preguntan, ¿la morfina genera resistencia? ¿Cómo a qué te referías con resistencia? Como que de pronto si es que aumentas, como que das muchas dosis, deja de hacer efecto, ¿o a qué te refieres?
Claro, eso se llamaría, o sea, eso se llamaría como cuando el paciente le administras tanto fármaco que se vuelve tolerante al medicamento. Entonces, sí, o sea, los pacientes se vuelven tolerantes a los medicamentos. Esto quiere decir que hay cambios intracelulares que hacen que cuando el receptor se activa deje de hacer efecto. ¿Ok? Es como que por más que está abriendo la llave, ya no causa el mismo efecto. Es otro tema, pero es muy interesante y me alegra que lo hayas preguntado. Y sí, entonces es por eso que muchas veces cuando los pacientes le dan morfina, tienen que ir aumentando la dosis poco a poco, porque el paciente ya no le hace efecto. Tiene que ir aumentando más y más, parecidos con el alcohol, ¿no? Con los pacientes que toman demasiado alcohol y se vuelven tolerantes al alcohol, entonces tienen que consumir muchas más cantidades para conseguir el mismo efecto. De igual forma es con la morfina. Entonces es por eso que generan como una dependencia que se llama dependencia de los opiáceos, y es por eso que se va desescalando poco a poco y se puede usar la buprenorfina porque a pesar de que, o sea, causa efectos mucho menores, pero evita pues que el paciente entre en lo que se llama abstinencia, ¿verdad? Que también causa efectos adversos. ¿Qué tipos de receptores farmacológicos generan tolerancia? Entonces, hay muchos, ¿ok? Hay muchos. Entonces, pero estos generalmente o sea, se mencionan según el tipo de fármaco que hay, ¿ok? Por ejemplo, los fármacos, los receptores opiáceos o opioides son como que suelen generar tolerancia. Después tenemos los corticoides, los de los adrenérgicos también pueden generar tolerancia. Los, los de la serotonina, ¿ok? Los serotoninérgicos también generan tolerancia y es por eso que algunos antidepresivos pueden dejar de hacer efecto. Los dopaminérgicos también. En realidad, la mayoría de estos medicamentos pueden llegar a generar tolerancia, ¿no? Sobre todo cuando eh, se va escalando en el paciente o cuando el paciente toma estos medicamentos de forma seguida, de forma muy frecuente, y es por eso que algunos medicamentos no se deben dar todos los días. Por ejemplo, los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, que ya van a ver en las siguientes semanas, estos medicamentos generan dependencia muy rápidamente. O sea, tú le das una primera dosis y a la segunda de repente va a requerir un poco más. Entonces, y eso genera dependencia y todo eso. Es por eso que los ansiolíticos son medicamentos que se tienen que dar cuando tienen crisis de ansiedad y no todos los días. ¿Okay? Los antidepresivos no generan dependencia como tal. ¿Okay? Pueden generar cierta tolerancia, pero no es lo mismo. Se puede disminuir la tolerancia agregando un fármaco. Entonces, o sea, ¿te refieres como que, ¿qué te referirías? Se puede disminuir la tolerancia agregando un fármaco. O sea, la idea de la tolerancia, ¿okay? O sea, la idea en primer lugar es que el paciente no se vuelva tolerante, ¿cierto? Eso es lo que tú tienes que evitar. Y lo que puedes hacer para disminuir la tolerancia es, en primer lugar, mantener el efecto, o sea, como que seguir dándole al paciente el fármaco, pero ir desescalándolo poco a poco. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, muchos de estos pacientes que, pueden volverse resistentes a los antihipertensivos y van a ir viendo cuando llegue medicina interna y todo eso, cómo van aumentando el número de fármacos que estos reciben para controlar su hipertensión. ¿Entienden? Entonces, siempre puedes cambiar de fármaco, ¿ok? Los fármacos son familias grandes. O sea, digamos que tú en un grupo tienes 10 fármacos, puedes cambiar de fármaco, ¿no? Si de repente dices, uno ya lo ha hecho tolerante, puedes cambiar y usar otro, ¿no? Esa también es una opción viable para evitar la tolerancia. Pero sí, para no desviarnos tanto del tema, tenemos, por ejemplo, los antagonistas, ¿no? Ahora, los antagonistas pueden ser, acá te he resumido solo dos tipos, competitivo o no competitivo. Entonces, los antagonistas competitivos son aquellos que compiten por el mismo lugar o el mismo receptor, el mismo lugar del receptor, porque el receptor también tiene lugares. Mientras que el antagonista no competitivo no compite por el mismo lugar, ¿ok? Son distintos lugares. Entonces, en el antagonista competitivo, si es que tú le aumentas, mira la diferencia en los gráficos de las líneas naranjas. Si es que tú le aumentas con la suficiente dosis del agonista, este puede vencer al antagonista que tiene, lo puede vencer, ¿ok? Mientras que el antagonista no competitivo es invencible porque no está compitiendo contigo. Entonces, está uniéndose a otra parte del receptor. Entonces, por lo tanto, por más agonista que tú le metas, porque esa es la dosis del agonista, por más agonista que tú le metas, ya te ha bloqueado todo y tú no puedes hacer nada para quitarlo del lugar a donde se unió, porque tú te unes a otro sitio. ¿Okay? Mientras que aquí en el antagonista competitivo, tú lo puedes votar. ¿Okay? Tú lo puedes votar. Te puedo poner un ejemplo práctico. Digamos que la idea es hacer más goles, ¿cierto? Y tú juegas de delantero. La idea general del partido, tú juegas delantero. Si tú juegas como delantero contra el
defensa del otro equipo que juega en el mismo lugar, o sea, en la cancha están en el mismo lugar. Entonces tú lo puedes ganar. Y si tú aumentas tu juego, tú aumentas tu dosis, ¿ok? Lo puedes vencer y puedes alcanzar el efecto máximo, ¿verdad? Por eso que esta línea naranja, a pesar de todo, va a terminar por aquí, por la 100 también, por el 100. Porque ambos están jugando por el mismo lugar. Pero si tú eres un delantero el problema de tu equipo es tu defensa, tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Porque tú no juegas en tu defensa, tú juegas en otro sitio. Entonces, por más que tú te esfuerces por meter goles, por ser buen delantero, si tu defensa es tan mala, no vas a poder hacer nada para ganar el partido, porque te van a meter gol tras gol tras gol. ¿Okay? Espero que se haya entendido ese ejemplo. Eh, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre antagonista, competitivo y no competitivo. Entonces, en el competitivo, tú lo puedes vencer. Entonces, con suficiente dosis, puedes superar el efecto del antagonista. Lo único que va a disminuir es la potencia. O sea, no vas a ser tan bueno, ¿no? Porque estás haciendo problemas, pero puedes lograr el efecto máximo. Mientras que en el no competitivo, ¿ok? En el no competitivo, la eficacia es la que disminuye. O sea, no puedes hacer mucho, en realidad. Porque no, o sea, tú no juegas en ese lugar, ¿verdad? Entonces ahí disminuye ya la eficacia. No puedes alcanzar el efecto máximo. ¿Ok? Listo, entonces vamos a tener otra pregunta sobre esto. Dice, un fisiólogo realiza una simulación virtual sobre el efecto del diazepam. Después añade una dosis fija de flumacenilo, que es otro fármaco, además de las dosis del diazepam, que es la línea roja. ¿Okay? Entonces aquí diazepam solo y en el rojo diazepam con flumacenilo. De acuerdo a lo mostrado en el gráfico, lo correcto sería A, el flumacenilo es un antagonista parcial del diazepam. B, el flumacenilo disminuye la eficacia final del diazepam. C, el flumacenilo no cambia la potencia del diazepam. O D, el flumacenilo es un antagonista completo del diazepam o competitivo. ¿Cuál sería lo correcto, chicos? Lo correcto. Y tengo algunas claves por aquí. Chicos, porque miren, la línea negra es el diazepam solo. Y la línea roja es el diazepam con flumacenilo. O sea, ¿cuál es el efecto del flumacenilo? ¿Qué está reduciendo? Fíjense, no está reduciendo la potencia, porque ahora se requiere más dosis, ¿verdad? El S50 ahora ha aumentado, ahora es mayor. Entonces, el flumacenilo más bien parece que está disminuyendo la potencia, ¿se dan cuenta? La eficacia sigue siendo igual, sigue estando al tope. Entonces, ¿cuál sería tu clave ahora? Claro, claro. A ver, sigan mandando sus claves, chicos. Bien, por lo que vemos en el gráfico, ¿no? La eficacia es la misma. Al final y al cabo, ambos llegan al mismo lugar. Pero está cambiando la potencia, ¿verdad? Está cambiando la potencia. Entonces, evidentemente, o sea, es un antagonista, ¿verdad? Está causando problemas ahí. Pero la pregunta ¿será un antagonista competitivo o no competitivo? Entonces, la respuesta es la D, ¿verdad? Mira, aquí está lo que te enseñé, ¿verdad? Como te dije, el antagonista competitivo es el que compite en tu mismo lugar. Ponte la defensa del otro equipo y tú que eres delantero. Entonces, tú puedes vencerlo. Si tú aumentas tu juego, o mejor dicho, aumentas tu dosis, entonces vas a poder sacarlo del lugar y meter goles y ganar, ¿verdad? Entonces, el efecto máximo, el máximo número de goles que puedes meter va a ser igual, va a ser el máximo. Pero cuando es no competitivo, ¿verdad? Juega en otro sitio. Entonces, tú por más que aumentes tu juego, si tu defensa está mala, pues, o sea, te van a meter todos los goles del mundo y vas a perder el partido. Entonces, tu score máximo de goles posible va a disminuir, va a ser menor. ¿Ok? Por más, por más juego que le metas, por más dosis que le metas, eso no va a cambiar. Y en este caso, lo que vemos es eso, ¿no? Que el diazepam y el flumacenilo, por más que, o sea, el flumacenilo sea un antagonista porque está disminuyendo la potencia, el diazepam aún así consigue su efecto máximo. Es por eso que es un antagonista competitivo. Muy bien, correcto. Correcto, chicos. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta sobre esto, también pueden responderla. En algunos cursos de fármacos suelen preguntar bastante así con gráficos, pero es importante lo he puesto así para que se pueda entender mucho mejor. Y también para que estén acostumbrados a ver este tipo de gráficos, interpretar y todo eso. Entonces, la última pregunta del día sería, un paciente postoperado de cornetes nasales utiliza gotas de oximetazolina, que es un agonista alfa-1 adrenérgico, que se utiliza más que todo los diuréticos como para generar vasoconstricción en
en ese plexo nasal que tenemos, pues, ¿no? Y para disminuir el sangrado postoperatorio y la inflamación, además de antibióticos y esteroides. Se le indica que utilice las gotas solo por 5 días y va disminuyendo su uso. Sin embargo, el paciente continúa usándolas por 3 semanas y ahora siente incluso más inflamación y las gotas pierden efecto. Lo siguiente corresponde a alternativa A, sinergismo. Alternativa B, acá hubo un errorcito. Potenciación. Taquifilaxia, antagonismo o efecto permisivo. ¿Cuál de todos será? ¿Cuál de todos será, chicos? Estamos viendo que un paciente está utilizando gotas por 5 días, que se le dijo que solo por 5 días, pero ahora está usándola por 3 semanas. Y ahora siente que ya no hacen efecto. Que las gotas ya no hacen efecto, chicos. ¿Cómo se llamará ese fenómeno? ¿Será sinergismo, potenciación, taquifilaxia, antagonismo o efecto permisivo? Me parece que eso tampoco lo vieron, pero es importante que puedan aprender esos conceptos también. Okay. Si no pueden responder con las preguntas porque como hubo un problema con las claves para poder saber a qué claves se refieren. Y al final vamos a regresar a lo de antagonismo y agonista para responder la pregunta que me hicieron. Entonces aquí la clave sería taquifilaxia, ¿ok? Taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Cuando el paciente recibe el fármaco tantas veces a tal punto que ya deja de hacer efecto, ¿ok? Es como una combinación de tolerancia, o sea, pero ya a nivel farmacodinámico, ¿ok? Tolerancia es parecido también, ¿ok? Pero la tolerancia se refiere a que si tú aumentas la dosis, entonces va a volver a hacer efecto. Pero la taquifilaxia se refiere a que por más que aumentes la dosis ya no hace efecto. Esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, aquí hay algunos conceptos acerca de modificaciones en el efecto de fármacos. En primer lugar, tenemos el efecto aditivo. Esto es nuevo, así que también voy a tratar de explicarlo bien para que puedan aprender. Entonces, en el efecto aditivo, tenemos que los fármacos no interactúan entre sí. Simplemente como que uno causa efecto, otro causa efecto, y ambos, o sea, el resultado final es la suma de ambos efectos. No hay ninguna potenciación, no hay ninguna interacción, no hay ningún antagonismo, ¿ok? No hay ningún antagonismo, ¿ok? Otro es el sinergismo o la sinergia. En el sinergismo, ¿se acuerdan, por ejemplo, del pez payaso y la anémona? Si han visto Buscando a Nemo, ambos son animales y ambos necesitan uno del otro para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces, ambos juntos se potencian. No es como que sumas los efectos y ya no, o sea, en la sinergia, el resultado es mayor que la suma de ambas partes, ¿ok? Es como que ambos cooperan y se vuelve mucho mejor, ¿ok? Otro ejemplo es que ponte que Messi por partido siempre mete 2 goles y Cristiano por partido también mete 2 goles, ¿ok? Si es que es un efecto aditivo, en tu partido vas a tener 4 goles mínimo. En la sinergia, no solamente como que es los 2 goles de Messi y los 2 goles de Cristiano, sino que ambos van a jugar mejor, de tal forma que el partido mínimo vas a meter 5 o 6 goles. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con la sinergia. ¿Se entendió? Los aditivos son diferentes fármacos, diferentes familias. Volver a repetir la explicación. Sí, entonces la diferencia está en el producto final. Entonces, en el efecto aditivo, el efecto final es la suma de los efectos de ambos fármacos. No hay una cooperación, no hay una potenciación, no hay nada de eso. ¿Okay? Te puse el ejemplo de los futbolistas. Ponte que Messi por partido hace 2 goles, o un gol ya, y Cristiano por partido hace un gol. Entonces, si tú lo tienes en un mismo equipo, en tu partido vas a meter 2 goles. ¿Okay? Ese es el efecto aditivo, que suma, solo suma, y ya, se acabó. En la sinergia o sinergismo, el efecto final es mayor que la suma de los efectos individuales. No es como que Cristiano mete un gol, Messi mete un gol, y tú tienes 2 goles como resultado final. No, va a ser mayor. O sea, puede ser 3 goles, 4 goles. ¿Por qué? Porque como juegan juntos, están cooperando entre sí. ¿Ok? Están cooperando entre sí, entonces tienen un efecto mayor. Esa es la diferencia, ¿ok? Entre efecto aditivo y sinergia. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Genial, genial. Otro es el antagonismo, ¿no? Ponte que ahora Messi y Cristiano están compitiendo, están jugando en el mismo equipo, pero están compitiendo por ver quién es mayor, quién es mejor que el otro. Entonces, ya no es como que Messi es un gol y Cristiano es un gol, ¿no? Sino como que Messi le quita protagonismo a Cristiano, entonces solo Messi es un gol y Cristiano ya no hace nada. Entonces, el efecto final va a ser menor a la suma de los efectos de ambos fármacos. Ese es el antagonismo, ¿verdad?
como lo que vimos de la pregunta 9, de la benzodiazepina con el flumacenilo, ¿cierto? Y el flumacenilo hacía que la benzodiazepina disminuya su potencia y ahora cueste mucho más llegar al efecto máximo. ¿El antagonismo sirve para mantener el equilibrio? En realidad no, o sea, no. Si tú quieres, o sea, es muy difícil que tú como médico administres un fármaco y además un antagonista al mismo tiempo. El antagonismo se utiliza cuando hablamos de intoxicaciones, cuando hablamos de dosis. Digamos que te intoxicaste con paracetamol. Entonces, ¿cuál es la solución? Darte el antídoto, ¿verdad? El antídoto es la N-acetilcisteína. Si tú te intoxicaste con benzodiazepinas, ahí es donde utilizas el antagonismo, le das el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El flumacenilo. ¿Okay? Si tú te intoxicaste con inhibidores de la acetilcolinesterasa, como los organofosforados, ¿cuál es el antídoto? ¿No? El antagonista, ¿no? Dar pralidoxima, dar atropina. Entonces, ese es el antagonismo, eso es lo que tienes que dar. ¿Entienden? Es el antagonismo. Te estoy dando ejemplos para que más o menos sepas la aplicación clínica. En paciente con enfermedad de Graves se le da propanolol para disminuir síntomas, especialmente es antagonismo. En el caso de un paciente con enfermedad de Graves, el propanolol se utiliza para disminuir los temblores o también para disminuir, me parece que para disminuir la conversión también de las hormonas tiroideas, pero no es como que para un antagonismo como tal. Antagonismo farmacológico sería si es que tú le quieres dar propanolol a un paciente que está con adrenérgicos, ¿okay? Porque el propanolol es un antagonista adrenérgico, ¿ok? Ajá, muy bien, pero muy buena pregunta. Listo, otro sería la potenciación. ¿Cuál es la potenciación? En la potenciación es cuando un fármaco no funciona si es que no le das el otro fármaco. Te pongo un ejemplo. Digamos que tienes a Messi y a Iniesta en un mismo equipo, pero Messi no va a funcionar, no te va a meter gol si no tienes a Iniesta. Entonces, la potenciación es eso. Que Iniesta va a permitir que Messi haga gol. Si que tienes a Messi solo, no te va a servir de nada, ¿ok? Es la potenciación. El siguiente, efecto permisivo. Se requiere un fármaco para que el otro alcance su máximo efecto. Entonces, en este caso, no, es como que no es que no sirva si es que, si es que está solo Messi, pero si es que le metes uno más, ¿no? Entonces va a alcanzar su máximo efecto, ¿ok? Entonces, si es que, aparte de, o sea, Messi sirve por sí solo. No es como la potenciación que Messi no servía, era un cero. Pero en el efecto permisivo, si es que además le pones un buen centrocampista, un buen defensa, un buen alero, entonces va a poder conseguir más, ¿entiendes? Va a poder alcanzar su máximo efecto. El efecto permisivo no es lo mismo que un profármaco. Un profármaco es, un profármaco es aquel que necesita ser metabolizado en fase 1 para poder ser activado recién y pueda ser el metabolito activo. Ese es el profármaco. En el efecto permisivo hablamos de dos fármacos distintos. Dos fármacos distintos, uno que necesita la ayuda del otro para poder alcanzar su máximo efecto. El ejemplo típico que ponen aquí, ¿okay? También es el de los corticoides o sea, el de los esteroides naturales con los adrenérgicos, como la epinefrina, norepinefrina. ¿Okay? Y por último tenemos la taquifilaxia. La taquifilaxia es cuando, es lo que vimos en el caso del paciente, ¿no? Tiene efecto siempre, pero si ocurren, o sea, si es que administran varias dosis, va a terminar ocurriendo que el efecto va a disminuir. Va a disminuir y va a cesar. Es parecido a la tolerancia, sí. El problema es que en la tolerancia tú vas aumentando la dosis y eso va a generar que vuelva el efecto, mientras que en la taquifilaxia no, ya deja de hacer efecto completamente. Es como que todos los receptores han sido ocupados y ya dejan de hacer efecto. ¿Ok? Ya dejan de hacer efecto. Un ejemplo es el de los alfa-1 adrenérgicos como spray nasal. Y otro ejemplo es el de la oxitocina para la contracción del útero. ¿Ok? Entonces, ¿tiene alguna pregunta de esto, chicos? Si no, vamos a regresar rápidamente para responder la pregunta 9. Te voy a responder con este gráfico de acá. Y con eso terminamos. Entonces, me preguntaron, si fuese un antagonista, ¿se observaría que la curva no llega al 100%? Ya. Entonces, esos son de antagonistas, ¿ok? Estos dos gráficos son antagonistas. Entonces, las líneas aquí, la azul es el agonista. La naranja es el agonista más el antagonista competitivo. O sea, no solamente tienes el antagonista, sino también tienes el agonista. Y el antagonista competitivo está en una dosis fija, ¿ok? Mientras que el agonista no, el agonista va subiendo su dosis. Y por eso que va subiendo la curva. Va subiendo su dosis. A mayor dosis del agonista, ves que el efecto está subiendo, ¿verdad? Está subiendo el efecto. Si fuera solamente el antagonista, la curva sería negativa. Sería para abajo, ¿okay? Por debajo del cero. Por acá, plan, sería. ¿Okay? Algo así. Si fuera solo el antagonista, sería así. Para abajo. Pero no, aquí la línea naranja te representa el agonista más el antagonista.
¿ok? Aquí también, igualito, el agonista más el antagonista. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia entre estas dos es que la de la izquierda, uy, ¿qué pasó? La de la izquierda es un antagonista competitivo. Quiere decir que ambos compiten por el mismo lugar. Entonces, tú puedes vencerlo. Si tú aumentas tu dosis lo suficiente, eso va a hacer que tú, por decirlo así, retires o desplaces al antagonista de los receptores y actives a tu receptor. Entonces, alcanzas tu efecto máximo. ¿Se entiende? Al fin y al cabo, esta línea naranja va a terminar subiendo hasta el 100. Va a terminar subiendo hasta el 100. Lo único que cambió es la potencia. El antagonista que le metiste disminuyó tu potencia. O sea, te ha costado un poco más subir hasta la cima. Mientras que el antagonista no competitivo, en este caso, por más que tú aumentes tu dosis del agonista, no vas acá, no vas a, o sea, tu tope máximo es 50, tu tope máximo es menor, porque no vas a alcanzar a tener la potencia máxima, tu eficacia es menor, ¿ok? ¿Se entendió ahora sí? Genial. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Muy feliz de poder responder sus preguntas. Si no, para terminar aquí el repaso. Van a tener las diapositivas para que también puedan ver la parte teórica que les he demostrado y les invito a que puedan seguir practicando sus flashcards y revisando y estudiando si de repente algo no les ha quedado claro. Revisar la grabación, las fuentes recomendadas también, flashcards, van a tener también simulacros con los que van a poder testear su conocimiento y lo que recuerdan. Entonces, ok, Leo, no sé si puedes reenviar la asistencia. Gracias. ¿Tienen la asistencia, chicos? Vamos a dejarles unos minutos, si no, para que puedan todos terminar de llenar antes de cerrar el Zoom. Y lo del efecto permisivo podría decirlo una vez más. Claro, entonces, en el efecto permisivo, como pueden ver, al inicio, si es que solo tienes en todos son 2 fármacos, ¿okay? Excepto en el de taquifilaxia. En el permisivo son 2 fármacos. Y si tú tienes a un fármaco, al fármaco A solito, ¿okay? Este no va a alcanzar su máximo potencial. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Va a meter goles? Sí. No es como la potenciación, que no mete ningún gol, que es un 0 literalmente. En el efecto permisivo va a meter goles, pero no va a meter tantos, o sea, pero va a meter más si es que tú le acompañas de un segundo jugador. ¿Okay? Ese es el efecto permisivo. Se diferencia la potenciación porque en este, si es que estás solo, ahí es un 0, no sirve de nada. ¿Okay? Necesitas sí o sí al otro para poder funcionar. En el permisivo es como que le permite jugar mejor, le permite alcanzar su máximo efecto. ¿Okay? Ahora sí se entendió. Genial. Genial, muy bien, chicos. Felicitaciones por haberse quedado atentos también a la clase. Y ahora sí, bueno, voy a proceder a terminar y bueno, les deseo lo mejor y puedan seguir conectándose al resto de clases la siguiente semana.